Bueno, amigos y amigas, nuevamente les traigo un tutorial más. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre qué es el procedimiento abreviado y cuáles son sus requisitos. Esto conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente del país mexicano. Antes de empezar, quiero que pues la intención de que no se confunda el concepto de esta figura del procedimiento abreviado con un convenio de culpabilidad en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Quiero que no haya ninguna confusión, porque mientras en un convenio de culpabilidad que se utiliza en Estados Unidos y que estamos conscientes de los que ha habido en Los Ángeles, California, en un convenio de culpabilidad, el acusado acepta el castigo, pero no acepta el delito. Es decir, conserva su inocencia. Repito, un convenio de culpabilidad en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el detenido o acusado acepta el castigo, acepta la pena, sin aceptar la comisión del delito. Es decir, conserva su inocencia. En el caso de esta figura que el día de hoy quiero compartir con ustedes, conocida como el procedimiento abreviado en México, junto con sus requisitos, van ustedes a notar la diferencia que aquí el detenido, el acusado, no solamente acepta el castigo o la pena, sino también acepta su culpabilidad, acepta su responsabilidad y no conserva ninguna inocencia. Entonces, vamos a estar versando sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual me permito fundamentar el concepto de esta figura del procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? De acuerdo a lo previsto en el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de terminación anticipada del proceso. Otra vez, ¿qué es esta figura del procedimiento abreviado? Es prácticamente una forma de terminación, de finalización anticipada del proceso. Entonces, una vez que tengamos presente este concepto fundado en este Código Nacional de Procedimientos Penales, quiero compartir con ustedes cuáles son los requisitos para este procedimiento abreviado. Ya dimos el fundamento legal de esta figura. Ahora quiero compartir con ustedes cuáles son los requisitos del fundamento del procedimiento abreviado. Su fundamento es el 185 y los requisitos los vamos a observar, pueden ustedes revisar, también el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí ustedes observarán una serie de requisitos. Por ejemplo, el primer requisito en ese orden sería, el primer requisito ante el juez sería que el Ministerio Público lo solicite. El segundo requisito sería que la víctima o presunta víctima, es lo más correcto, la presunta víctima no se oponga. Y en el caso de que se oponga, pues fundamente justifique su oposición. El tercer requisito sería
que el acusado debe saber su derecho a un juicio oral y el alcance del procedimiento abreviado. Como características, podríamos también deducir de manera general que el procedimiento abreviado eh, se diferencia del procedimiento ordinario o el procedimiento común. Aquí se puede verificar que en el procedimiento abreviado es más rápido que el procedimiento ordinario. O sea, una de las características que lo diferencian o que es una particularidad muy notoria sería la rapidez o la agilidad en el procedimiento. Mientras que el otro procedimiento común sería mucho más tardado. Otra particularidad del procedimiento abreviado son las garantías de la presunta víctima reforzadas. O sea, unas garantías reforzadas de la presunta víctima. Y otra particularidad que podemos ponderar en el procedimiento abreviado serían las funciones destacadas de la policía o el Ministerio Público. Y podremos ver, si nos alcanza el tiempo, las fases del procedimiento. Entonces, pueden ustedes verificar, para empezar, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sabemos que cuando leemos el Código Penal de California, en Estados Unidos no se hablan de artículos, allá se hablan de secciones. En México hablamos de artículos. Entonces, empecemos a observar los requisitos. Ya dimos el concepto de lo que es el procedimiento abreviado. Ahora revisemos cuáles son los requisitos. Esto de acuerdo a lo previsto y señalado por el artículo 201. Decía anteriormente, el Ministerio Público debe solicitarlo. Leamos este artículo. Si lo están buscando, es el 201. Este señala los requisitos de procedencia y verificación del juez. El juez de control verificará en la audiencia alguna serie de requisitos para poder autorizar el procedimiento abreviado. Esto está escrito en el artículo 201. Y dentro de ese mismo artículo 201, vamos a analizar tres principales fracciones, que son las tres importantes fracciones para poder ser autorizado esta figura del procedimiento abreviado. Fracción 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de la reparación del daño. O sea que para que el juez acepte, el juez de control que preside la audiencia pública, para que él acepte, autorice el procedimiento abreviado, tiene que escuchar, tiene que aceptar, tiene que permitirle que sea
el Ministerio Público, que sea la Fiscalía quien solicite este procedimiento, no otra persona, sino la Fiscalía. Ese es un punto muy importante. De lo contrario, el juez no puede aceptar el procedimiento abreviado. Ese es el requisito número 1. En ese orden gradual, quiero compartir el segundo requisito para que el juez autorice este procedimiento. Número 2, que la presunta víctima o el presunto ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Es normal, amigos y amigas, es normal que la presunta víctima o el familiar de la víctima, presunta víctima, conocido como el ofendido, es casi muy común que siempre se va a oponer, motivado visceralmente por el coraje, más si esa fue la intención de denunciar a una persona que le cae mal, obviamente que se va a oponer, no va a aceptar que la persona se vea beneficiada con el procedimiento abreviado o el juicio anticipado. Va a poner un sinfín de cuestiones viscerales. Sin embargo, el juez tomará en cuenta que si la presunta víctima o el familiar de la presunta víctima o el ofendido, voy a ser el tutor, si el ofendido no funda su inconformidad, su oposición, el juez no va a tomar en cuenta la supuesta oposición del ofendido o de la presunta víctima. Eso es muy necesario, eso es muy importante. Esto en beneficio del acusado. Hay otro requisito muy importante, el requisito número 3, que lo podemos también distinguir y ponderar en la fracción 3. Para que el juez de control autorice este beneficio del procedimiento abreviado, se necesita que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Quiere decir que si el imputado no está consciente que él tiene derecho a como de lugar a no aceptar que le abrevien su procedimiento ordinario. El imputado debe de estar consciente que si él no quiere que le abrevien, no se le va a abreviar, va a seguir su procedimiento ordinario, común. Debe estar bien informado el imputado. Y debe estar bien informado, dice el inciso A, sección 3, debe de estar bien informado de los alcances del procedimiento abreviado. Es decir, el acusado no debe ignorar, debe de estar consciente que si acepta este beneficio, este juicio anticipado, debe estar consciente que deberá aceptar la pena, la sanción, la multa, deberá aceptar que sí es culpable, más allá de que haya sido realmente quien delinquió, más allá de que si él cometió o no cometió el delito, debe de estar consciente que
va a aceptar la responsabilidad. No es como un convenio de culpabilidad en Los Ángeles, California, donde el acusado puede aceptar la pena, pero puede no aceptar la comisión del delito y conserva su inocencia simultáneamente. Sin embargo, en esta figura, en la República Mexicana, no es así. Aquí debe de estar consciente el acusado, el imputado. Debe de estar consciente de los alcances del procedimiento abreviado. Y una vez que esté consciente, tendrá que externar que lo está, que está bien informado. No podrá después eh, renegar, decir que él no sabía que iba a resultar culpable más allá de que haya cometido el delito o no. Entonces, en este tercer requisito para que el juez autorice el procedimiento abreviado, en este tercer requisito, el imputado, en primer lugar, debe de estar bien informado de su derecho, que si él dice, renuncio a este procedimiento abreviado, renuncio a este juicio anticipado, prefiero continuar mi procedimiento común. En ese momento, el juez no autorizará el procedimiento abreviado, que es nuestro tema, precisamente. Inciso B. Para que el juez de control autorice el procedimiento abreviado, el imputado debe expresamente renunciar al juicio oral. Si él no renuncia al juicio oral, tampoco entonces se podrá autorizar el procedimiento abreviado. Siguiente requisito que el imputado debe cumplir. El imputado debe consentir la aplicación del procedimiento abreviado. No debe de estar en desacuerdo. Él también debe aceptarlo, manifestar su acuerdo. Inciso D. El imputado debe admitir, aquí está precisamente un punto muy importante que no se le debe escapar al defensor público o al abogado privado. No se le debe pasar o al imputado no debe ignorar. El imputado debe de admitir su culpa, independientemente de que no haya cometido el delito. El imputado debe aceptar que sí cometió ese delito. Si quiere recibir los beneficios del procedimiento abreviado, donde se le va a reducir la pena, los años de prisión. Entonces, tiene que admitir que él tiene que admitir la comisión del delito. Repito, lo haya hecho, haya cometido o no haya cometido el delito que se le impute, tiene que aceptar su culpa. Si no acepta su culpa, entonces el juez de control no podrá autorizar el procedimiento abreviado. Último requisito, inciso E. El imputado debe aceptar ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Sus medios de convicción son los datos de prueba. En base a ello, tendrá que estar de acuerdo entonces el imputado.
De lo contrario, no procedería. Estos son los requisitos para, para que el acusado se vea beneficiado por el procedimiento abreviado. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué voy a sacar yo con esto? El imputado podría decir, el que está encarcelado con alguna medida cautelar de prisión preventiva, podría decir, bueno, ¿y yo en qué me beneficio? Se va a beneficiar en grande manera, porque si seguimos nosotros leyendo, informándonos sobre este procedimiento, vamos a encontrar muchos beneficios. Vamos a encontrar que puede ser reducida la pena. En ese criterio de oportunidad, el MP o el Ministerio Público puede solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Aquí es donde el defensor público y también, desde luego, el interesado, el acusado, el que tiene impuesta esta medida cautelar de prisión preventiva, tiene que estar siempre a la expectativa. A veces al defensor público, por la sobrecarga de trabajo, se le puede pasar. Después les comento en base a qué lo digo. Hay casos que en la misma audiencia de formulación de imputación se puede llevar a cabo también la vinculación a proceso en la misma audiencia. Y en la misma audiencia también solicitar el procedimiento abreviado. A partir de allí, en adelante, hasta antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral. Si ya se emitió el auto de apertura a juicio oral, ya ni le muevas, ya no pierdas tu tiempo, estimado amigo o amiga, que estés pasando por una circunstancia adversa de tener impuesta esta medida cautelar. O si tienes algún familiar o amigo o conocido en estas condiciones. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. ¿Qué se entiende por todas las partes? En este caso, a la parte acusadora y a la parte acusada. Aunque se aclara que la parte acusadora, que podría ser la presunta víctima o el ofendido, el familiar o tutor de la presunta víctima, podría ser que la presunta víctima u ofendido no se presenten. Podría ser. Y no pasa nada, ya que su representante social, que es la fiscalía, basta con que ella se presente. No es necesario que comparezca la presunta víctima. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso. Vean, esto es importante para que este criterio de oportunidad se concrete. Va a proceder, va a ser autorizado el procedimiento abreviado siempre y cuando el acusado
no haya sido condenado anteriormente por algún delito doloso. ¿Puede haber sido condenado por algún delito culposo? Sí. Por ejemplo, un ejemplo de delito culposo se me ocurre, lesiones por un accidente automovilístico que sucedió por negligencia, que no se tenía la intención de lesionar en un accidente automovilístico, no se tenía la intención. Son delitos culposos. El que alguien lesione a otra persona sin tener la premeditación, sin tener la intención de hacerlo. Entonces, si alguien ya fue condenado en algún momento antes de esta audiencia, si fue acusado, condenado por algún delito culposo, entonces eso no afecta para que el juez de control autorice el procedimiento abreviado. Y si el delito por el cual se lleve a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética está, entonces podemos corregir. Si el delito, si el delito rebasa el límite de la media aritmética, por ejemplo, para que se lleve a efecto el procedimiento abreviado, el delito no debe rebasar la media aritmética que exceda de 5 años. Es decir, la media aritmética se puede obtener sumando la pena mínima más la pena máxima dividida entre 2. Por ejemplo, si un delito, la pena mínima es de 5 años, vamos a ponerla menor. Si la pena mínima es de 2 años, más la pena máxima de 4 años, sumamos 4 más 2 son 6. Pena mínima más pena máxima dividida entre 2. Es decir, pena mínima de 2 años, pena máxima de 4. Sumados serían 6 años. Divididos entre 2 serían 3 años. Es un ejemplo. Si el delito por el cual dice aquí la ley, dice aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales, leyéndolo en el artículo 202, en el área de oportunidad, dice en su tercer párrafo, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y que el delito por el cual se haya llevado a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de los 5 años, incluidas calificativas atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de una pena mínima en los casos dolosos. Vean, si el delito por el cual la persona está siendo acusada, la pena mínima es de 3 años, entonces el código dice que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima. Si la pena mínima es de 3 años, la mitad sería hasta año y medio. Es decir, a la persona se le puede beneficiar de esa manera. Si se ve beneficiada con el procedimiento abreviado, entonces la pena mínima podría reducirse hasta la mitad. Es decir, si le correspondía 3 años,
pues solamente le va a corresponder año y medio. Solo en el caso de que el delito sea doloso. Pero también dice en esta área de oportunidad que se le puede reducir hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Si el delito del cual está en tema de discusión, por el cual se está pretendiendo el procedimiento abreviado, si el delito fuera culposo, entonces tiene un mayor margen de reducción de pena. Y volvemos al ejemplo, si el delito culposo es de 3 años, entonces las 2/3 partes serían hasta 2 años. Hasta 2 años se le puede reducir de pena al acusado. Esto lo dice 202. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos. Vean, hasta 1/3. Es decir, si la pena mínima son de 3 años, imagínense hasta 1/3, o sea, hasta 1 año, y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos. Si eran 3 años, sería año y medio, la mínima de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud ya existiera alguna acusación formulada por escrito, bueno, pues el ministerio en ese momento, el MP, en ese momento puede oralmente modificarla en la misma audiencia, donde se resuelva si se autoriza o no se autoriza. En este caso, en el supuesto caso que se autorice, allí el Ministerio Público podrá hacer entonces la adecuación oralmente, sin importar que ya lo trajera redactado por escrito. Y en su caso puede solicitar la reducción de las penas para permitir pues la tramitación del caso conforme a las reglas previstas ya en este código. Entonces el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos ya señalados o leídos en este presente artículo, pues deberá observar el acuerdo que al efecto pues emita el fiscal. Entonces hemos visto a grandes rasgos los requisitos, los beneficios del procedimiento abreviado. Explicamos a grandes rasgos cuáles son esos medios de convicción que la Constitución señala en el artículo 20, en el apartado A. Esos medios de convicción son los datos de prueba que se desprendan de los registros que se contengan en una carpeta de investigación. Y debe quedar muy claro que la oposición de la presunta víctima o el ofendido solo va a proceder cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Solamente. No de otra manera. Bien, estimados amigos y amigas, he tratado de colocar a grandes rasgos qué es el procedimiento abreviado, cuáles son sus requisitos, cuáles son algunas de sus particularidades y asimismo en qué le beneficia al acusado. Hasta aquí dejamos este tutorial y nos vemos en la próxima.